Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 20:02 arranca La Máquina de Pensar. Hoy miércoles a las con Jorge Pozzi en controles de emisión, no estaba hoy Nano, y el flaco Germán todavía no se reintegra. Ayer estuvimos conversando sobre Horacio Quiroga como crítico cinematográfico, y también estuvimos hablando con el poeta Gustavo Smoris sobre ¿Será que nací al sur?, de Ediciones del Rincón. Por cierto, dijo que ese libro de poesía solo se vende en la página web de Ediciones del Rincón. Lo aclaro porque hubo algunas consultas y bueno, se puede encontrar en Facebook, o si alguien no lo encuentra puede escribir a la máquina de pensar @dinet.com.uy y nosotros los contactamos rápidamente con Gustavo Smoris. Hoy vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar con cuentistas en torno a este libro, 22 mujeres. 3, ¿no? Es como el regreso, ¿no? El retorno, ¿no? La tercera parte de este libro, que ya es el tercer tomo, ¿no? 22 mujeres. Se trata de una línea que tiene editorial, Ediciones Irrupciones, el grupo editorial Irrupciones, en el cual su editor intenta dar un panorama de la cuentística actual, pero de las cuentistas, ¿no? Escritas por mujeres. Obviamente, como son 21 cuentistas y una prologuista, que es Mercedes Rosende en este caso, en las anteriores fue, creo recordar, Silvana Tanzi y Alicia Torres en el segundo tomo, y son 21 cuentistas, 21 autoras. No podemos llamar a todas, pero convocamos a 3, quizás podamos hablar con una cuarta a lo largo del programa. Vamos a darle la bienvenida entonces a Cecilia Ríos. ¿Cómo le va, Cecilia? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Cecilia ya ha pasado por acá en algún momento. A Virginia Mórtola, también pasó por aquí hace muy poquito. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Y no, invitaste 3 porque son 22 mujeres 3. Ah, está todo fríamente calculado. Yo creí que estaba pensado. Estaba pensado, tenés razón, si lo que pasa es que no me acordaba. Y a Magdalena de Torre. ¿Cómo le va, Magdalena de Torre? Bien, buenas tardes. Ella nunca había pasado por La Máquina de Pensar, ¿no? No, así que soy primeriza en esto. Bueno, muy bien, pero hábleme cerca del micrófono, por favor, no se mueva tanto. Muy bien, no, vamos a tratar de dar el panorama de este libro. Tenemos todo el programa y en realidad yo supongo que aquellos que nos escuchan no solo querrán saber un poco de todos estos, cómo llegaron a estos cuentos, sino también un poco del perfil de cada una. Hay que decir una cosa, tanto en el primer libro como en el segundo y en el tercero, que es un perfil múltiple, ¿no? No hay forma de decir qué tipo es de grupo de autoras, ¿no? Eso Gabriel Sosa me lo dijo y lo aclaró, que lo hace ex profeso. O sea, no hay la idea de generar un grupo, no sé, por montevideanos o por montevideanas, o por gran franja etaria, o por procedencia, o por estética. En fin, aquí la idea es simplemente, esto es obviamente el editor, el que hace la selección, ¿no? Él selecciona, y sobre todo navegando por blogs, por lo que me enteré, y por una serie de cosas, o uno recomienda a otro, y llega así a este tercer tomo de 22 mujeres. Una pregunta, ¿este libro ya fue presentado? ¿Cómo estuvo la presentación? ¿Estuvo Mercedes Rosende? ¿Cómo estuvo la presentación? Sí, fue presentado en diciembre del año pasado. La presentación estuvo linda. Sí, fue una presentación. Estaban casi todas las escritoras, había una o dos que no habían ido. Y al final quedó un poco pendiente poder conversar entre nosotras, así que vamos a hacer un encuentro íntimo. Sí, porque a mí lo que me sorprendió, ahora vinieron acá, que no se conocían. Claro, porque en realidad llegamos ahí y nos conocimos en el lugar, y yo organicé un poco con micrófono en mano que se juntaran, porque tenía muchas ganas de conocerlas, no quería ir sin uno saber tiene la quién era el fantasía resto. de que si están todas en un libro, bueno, más o menos se conocen, por lo menos estuvieron alguna vez, y digo, no, perfectamente No, yo tenía la no, misma fantasía. podían perfectamente no haberse encontrado nunca. De hecho, ocurrió acá, ¿no? Sí. Se están encontrando algunas. Pero sí, nos conocimos algunas, pero algunas ya se habían ido, entonces bueno, no. La idea es hacer un encuentro este año. Sí, ahora, en febrero. Por ejemplo, Magdalena, ¿vos sabés cómo llegó tu cuento? Este es tu primer cuento edito acá en este libro. ¿Sabés cómo llegó? ¿Tenés alguna idea de la historia? Sí, tengo. En realidad el contacto surge por Cecilia Fernández, que creo que es una amiga que tenemos en común.
y que ella escribió en 22 mujeres, Ajá. el tomo 2. Cecilia Fernández Costa, ¿es? ¿No? Sí, exacto, y además también publicó otro cuento que estaba vinculado al tema del papel y- placer, el papel, el papel y y el placer, placer, el que ajá, coordinó sí. Mariana Casares. Correcto, ahí estaba. sí, Y sí. bueno, y también por Mariana Casares, que digamos que en realidad el contacto directo fue Cecilia, que me contactó con Gabriel y dijo que estaba en este proyecto de hacer un tercer tomo y que si tenía ganas de entregar algo a lo que estaba escribiendo. Ujú. Y bueno, y en realidad un poco fue así, yo qué sé, no le puse mucha cabeza, creo que me cayó la ficha cuando el día de la publicación. Cuando salió el libro. Cuando salió el libro, entonces, pero bueno, nada, y sí, un poco surge de ahí, del contacto, empiezo a escribir en los talleres con Mariana Casares. Ah, con Mariana Casares empezaste, Sí. ¿no? Ajá, empezaste en esa... Y en realidad yo digo ahí un poco en mi presentación que no, como que con respecto a la escritura creativa no llego desde el lugar de la escritura propiamente, sino que llego desde el lugar de la danza, porque Mariana hace una cosa muy interesante que es cruzar el taller, el movimiento con la palabra. Ujú. Escrito con el cuerpo, Escrito se llama con el el taller. cuerpo, si lo podemos y vincula, no, porque yo ya hemos hablado por lo menos dos Ah. veces aquí, y trata de vincular la escritura, o sea, un taller literario de orientación para escribir, para estimular la escritura, a través o vinculándola con la danza o la no danza, esa que es el contact improvisation, Exacto. que es por la cual uno hace sesiones, porque yo fui también, y de 4 horas, ¿no? O sea, estás Exacto. 3 horas y media en esa danza, en ese despliegue físico, y estás 20 minutos escribiendo, empapado en sudor, tirado en el piso, ¿no? Ahí el inconsciente queda un poco mareado y bueno, le pasan cosas Y ahí pasan cosas y el raras. consciente queda totalmente estrujado, ¿no? Sí. Creo que lo interesante también de Mariana, y como a modo de presentación, es que como poder combinar que la escritura surge como de distintos cruces. En realidad el cuento que finalmente es el que se publica, no salió directo, bueno, son como apartados que después yo compilé medio rápido, pero no surgieron concretamente en los talleres de escrito con el cuerpo, sino en otro experimento de Mariana Casares, que es mezclar la escritura con la comida, y en realidad es como, bueno, poder generar distintas formas desde donde escribir. Claro, distintos estímulos. Estímulos. Vos, Magdalena, sos profesora de historia, eso surge ahí, incluso tenés esos cursos en la librería de... Tiene una hora. La librería... Después Positos hablamos. Libros. Positos Libros. ¿Qué después cursos? ¿Qué cursos? hablamos. No, cursos de historia, pero después podemos Sí, hablar. sí. Cecilia Ríos, ¿sabés cómo llegó tu cuento a Gabriel Sosa y bueno, y a este libro 22 mujeres? Sí, en el año pasado hubo un encuentro de editoriales independientes y como mi libro había salido en Civiles y Letrados y yo también estuve colaborando en esa editorial, me invitaron a una lectura en la Biblioteca Nacional. Y leí este cuento y a raíz de eso Gabriel me invitó, me pidió 5 cuentos y hice una cuidadosa recopilación de sí. cuentos y al final me dijo, no, me quedo con El primero. Lo impactaste con ese. Y bueno, y Virginia Mortola. Bueno, y Cecilia es contadora y es profesora de piano. Eso es importante porque la última vez que vino acá era contadora solo y contadora de cuentos. Ahora también es profesora de piano. Y profesora en la UTU también, ¿no? Sí. Es Digo que profesora de piano soy desde los 14 años. Lo que Pero- pasa es que no trabajaba de Exacto, eso. no habías asumido, ¿no? Era, como el profesor de piano, muy bien. La lección de piano. Y Virginia Mortola. ¿Cómo llega? Yo leí en el cierre del taller de Gabriela Oneto, que yo fui el año pasado, El y año el pasado, anterior, sí, no, sí. el año pasado también leí, pero no, el anterior Ujú. leí un cuento muy breve y yo no sé si fue que Gabriel lo escuchó ahí o si porque Gabriela después hizo como un librillo, Artesanal. sí, y le llegó a través de Gabriela, eso es lo que yo sé. Sí, seguramente. Sí, Después sí. esto que yo había, y también me pidió que le mandara varios, y se quedó con el que Con con el ese. primero. No los lees. No, pero yo después eso que había leído lo continué y fue ese el que quedó. Ah, el continuaste, continuado. o sea, Sí, o sea, igual fue lo otro, alargaste, no era el mismo, el porque moño, ¿no? sí. Lo alargaste. Yo había leído una primera parte porque además tenía que leer algo muy cortito en la lectura porque leíamos varios. Y después un día en el ómnibus
se me ocurrió cómo podía continuar, lo escribí y justo, no sé, aparte coincidió que al otro día me mandó un mail Gabriel, yo dije, buenísimo, es este. Pero igual le mandé más cosas porque me pidió más cosas. Está al toque. Virginia es psicóloga y psicoanalista, ¿no? Una profesión que puede estar o no vinculada con el tema literario, ¿no? Sí, yo creo que la palabra está en las dos cosas, claro. ¿no? Es como, mi trabajo tiene que ver con la escucha, ¿no? Y con la palabra. En este caso, más que la escucha es, ¿no?, la comunicación tuya, ¿no? Sí, o sea, sí. porque yo creo que el escritor quiere comunicar, básicamente, ¿no? No sé, tengo esa idea. Y cómo vieron la experiencia del libro, como obviamente me parece que están contentas las tres, ¿no? Sí, yo estoy contenta porque yo nunca había publicado nada y nunca se me había pasado por la cabeza publicar tampoco. Cuando él me dijo, me encantó la idea en realidad y ahora quiero publicar. No, lo digo en broma, pero... Sí, Cecilia sí había publicado el libro de cuentos aquel, ¿no? Sí, yo había publicado y habían salido cuentos míos desde hace años en varias antologías, pero lo que me parece interesante es que sea de mujeres, no es que sea una banderada del feminismo, pero realmente hay muy pocas mujeres visibles en la escena literaria en este momento en Uruguay. Si vos ves las notas que salen en todas partes, incluso el sábado pasado leí una nota sobre talleres literarios donde entrevistan a 3 hombres. No es por nada, me parece bien, pero también hay mujeres que tienen talleres literarios como el que hablaron ustedes y muchas que escriben. Y yo creo que ha sido una excelente idea que tuvo Gabriel de invitar a todas estas mujeres que son variadas y hay buenas, malas, jóvenes, viejas. Es muy heterogéneo. Porque más allá del valor literario, que hay mucho, también es un muestrario de lo que se escribe en este momento. Esa es la idea, ¿no? Hacer una muestra, ¿no? Eso lo dijo Gabriel también, sí, una cuestión de muestra. Entonces, si lo mirás así es interesante. Yo no coincido mucho con el prólogo que escribió Mercedes en cuanto a que no se puede decir nada. Yo creo que habrían cosas para decir de estos cuentos. Mercedes Rosende hace un prólogo muy largo y muy cómico, muy humorístico, donde intenta... Un antiprólogo, diríamos. Sí, intenta hablar de la literatura, pero no desde el punto de vista de las mujeres, en fin, hace una serie de parámetros, y en un momento hace una descripción muy breve, muy somera, somera de cada uno, ¿no? Hace un paneo de cada uno de los cuentos y le trata de inscribirlo. Por ejemplo, señala una ausencia, que es que ninguno trata temas de la dictadura en ningún momento, ¿no?, del pasado reciente. Entonces, y ella dice, por ejemplo, que no cree que esté eso superado por la literatura uruguaya, sino que está soslayado más bien, ¿no? A ver, ¿qué piensa la profesora de historia Magdalena de Torres? Sí. Bueno, me quedé pensando en eso. No sé si creo que lo dice desde un lugar quizás generacional y capaz que su narrativa tiene que ver con, si bien es bastante heterogéneo con respecto a las edades, quienes escribimos acá, me parece que quizás no sé, que cuando uno lee, ese es el encuentro con un texto, hay como una dimensión de sentirte identificado, entonces quizás cuando ella leía, no sé, es una interpretación, quizás buscara un poco de eso, pero quizás pueden faltar otras cosas. Lo que sí es interesante, quizás haciendo otros cruces, así como más vinculados a la escritura más académica con respecto al pasado reciente o a la historia reciente, no todos, ¿no? Claro que hay varios historiadores que siguen alguna línea, pero hay como una perspectiva de estudiar cuestiones como más vinculadas a lo cultural. No sé si contesto o me voy por las ramas, pero digamos, estoy pensando en Navania Markarian, que habla del 68, del uruguayo 68, y como una visión mucho más desde lo cultural. No sé, yo no leí todos, pero creo que todos abordan como diferentes cosas y hay como una dimensión de lo más íntimo. No sé, que no quiere decir que no está atravesado por contextos históricos. Claro, porque que no haya un texto que hable directamente de la dictadura no quiere decir que alguno no esté atravesado. Además, ¿por qué tendría que haber un cuento que hablara de la dictadura? Eso tiene que ver con la selección también, me parece, ¿no? Como...
Y en relación a que sea de mujeres, yo que sé, a mí la verdad es que la primera impresión es que dije, ay, che, de mujeres, como que pensé, qué raro, ¿por qué se le ocurrió juntar tantas mujeres? La primera impresión que me dio fue, sí, las mujeres hay que juntarlas para que las vean. No, y después dije, bueno, no, y en realidad lo que él escribe acá en la introducción que hace, a mí me gustó esa cosa que él dice de, bueno, son cuentos, lo importante es, el interés es juntar cuentos, y bueno, sí, de mujeres, pero podrían ser vegetarianas, astronautas. Sí. Por ejemplo, aquí yo rescato algo del prólogo de Mercedes Rosente que dice, se advierte una propuesta narrativa de ficción, o sea, de esto estamos hablando, son todos cuentos de ficción, incluso hay una historieta, desde la vivencia, desde la nostalgia o desde la imaginación, probablemente autorreferencial, probablemente, uno dice, y sin recurrir al discurso político y sin hacer alusiones vinculadas a la política. Eso, sí, es algo en el cual entran los 21 cuentos. Muy exacto, mira que yo no quiero, me encanta Mercedes como escritora, y además me parece que ya es como un cuento más que... Sí, creo como un cuento, sí. Pero digo que simplemente tomé esa frase. No, está muy bien. Una pregunta que se pueden estar haciendo los que nos escuchan, sobre todo que no viven en Montevideo. Ustedes llegan, yo les pregunté precisamente cómo lleva el cuento de cada una, y de alguna forma dijeron que tiene que ver con vínculos. ¿Qué pasa que si alguien vive en el interior? Porque yo no sé si hay muchas gurisas autoras del interior. Debe haber, porque de hecho hay gente que de Nueva Helvecia, yo estuve viendo, tampoco quiero andar haciendo parámetros sociológicos. Simplemente pensé, ¿no? Que el hecho de estar a veces en la vuelta, ¿no? Sí, yo creo que este es un país de vínculos, ¿no? Donde desde el trabajo hasta el novio se consiguen a veces por vínculos. Entonces, si vos estás aislado en el interior, nosotros, Pablo, compartimos hace unos años una experiencia de 2005 de ferias, hicimos un solo país, hicimos 4 ferias donde aparte no solo llevamos libros, sino 10 escritores que se distribuían en los liceos y en las escuelas leyendo durante 2 días, y aparte teatro infantil, y aparte a veces iba murga y músicos, y en fin. Pero lo interesante era que también había participaban escritores locales, sí. Y ahí vimos lugares así de personas muy aisladas, y muchas mujeres también que escribían y escribían bien. Y alguna de ellas después publicó, ¿no? Estoy pensando aquella de Bella Unión, que incluso vivía en Tomás Berreta, ¿no? Se llama Karina, no me acuerdo, se me fue el apellido, pero me va a volver. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con 3 de las autoras de 22 mujeres, 3, ellas son Cecilia Ríos, Virginia Mórtola y Magdalena de Torres. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Con Cecilia Ríos, Magdalena de Torres, Virginia Mórtola, 3 de las autoras de este libro 22 mujeres, 3, el tercer tomo, que es de grupo editor Irrupciones, y nada, decíamos, y ya lo dijimos, de que es un grupo muy heterogéneo y que los cuentos son muy heterogéneos, incluso hasta en la extensión hay cuentos que son muy... Incluso me pensé, Magdalena, pusieron tu cuento primero, y entonces digo, ¿por qué? Y estuve mirando hasta que al final vi que era por orden alfabético. Por orden alfabético, claro, pero no surgía así realmente, digamos. Tipo, ¿no? Bueno, empezá primero, ya que es la primera, te tocó primero en la fila. El primer libro es la primera, ¿qué te parece? Y podemos hablar algo de los cuentos, ya sea de la creación o de otros cuentos, no sé qué quieren. Podemos. Acá te mandás vos nos preguntás, contestamos. Bueno, digan, hablen. Bueno, yo empiezo. Bueno, sobre este cuento en particular. Bueno, este cuento surge en el taller ese que comenté hace un ratito, en el bloque anterior, en el de Mariana, mientras nos deleitábamos con unas cenas maravillosas, que es real, no sé si lo va a hacer este año, pero lo recomiendo. ¿Y que cocina ella también? Ella cocina. Ah, no, los talleristas no comen. Nada, nosotros estamos para... sorprendente. Mariana... Es una cuestión de sibarita. Sí, es totalmente. Estimular otros sentidos. Y en realidad, bueno, en realidad un poco creo que la propuesta de Mariana viene un poco desde ese lugar de empezar a escribir.
¿no? Quizás hay como un tema desde donde se puede crear y esto es empezar a hacer y sin filtro y fomentar eso, ¿no? El taller no estaba orientado a ni sugerencias y bueno, y surgieron un montón de textos. Quería hacer una aclaración, yo también mandé varios, o sea, cuando Cecilia me dijo, está bueno que mandes 2 o 3 y bueno, y yo de ese taller seleccioné lo que para mí, no sé, creo que seleccioné lo que para mí me sentía más identificada. Y en realidad, un poco del cuento de lo que es, en realidad en algún momento, capaz que fue muy ambicioso mi proyecto, no sé, surgió la primera parte que fue como muy fuerte, el disparador fue como una imagen y a partir de ahí me empecé como a cranear como una posible novela donde hay otros personajes y en realidad cuando surge lo de Cecilia, que vuelvo a insistir, yo lo hago un poco sin demasiada, de verdad, le digo, no es como que bueno, yo mando, claro, para mí esto era como el inicio de algo que capaz que estaba 2 años o más viendo hacia dónde iban los personajes. Porque hay que aclarar que en tu cuento es una especie de... Hay como partes y en realidad tuve que reestructurar, tuve que acelerar como para formarlo en un formato cuento, porque en realidad mi idea era como seguirlo mucho más. No sé, eso fue un poco lo que me pasó. Donde se hace una descripción entre una pareja en un boliche, pero digamos es prácticamente descriptivo, ¿no? O sea, no hay muy poca charla, no hay diálogo y no hay acción tampoco, ¿no? O sea, la idea de una descripción, cosa que en los 60 creo que se llevó a nivel de Francia, pero eso sería una exageración mía, del nuevo román, de tratar de describir todo, ¿no? Describir todo y porque a través de las cosas que nos rodean también se va pasando la historia, ¿no? Nuestra historia, ¿no? Y en el caso de Virginia Mortolo ya lo dijo, tenía un pequeño cuento y un día en el ómnibus flash, ¿no? Agarró la lapicera y igual lo que me inspiró fue una amiga de mi tía cuando yo era chica, que se llamaba Lidia y usaba un moño postizo. Para mí eso fue tremendo, porque cuando yo era chica mi tía me engañó y me hacía, tenían una casa en el lago y me hacía que la acompañara hasta la casa del padre de Lidia, que era del otro lado del lago, en Lagomar. Y yo no quería, hacía calor, entonces me decía que era el padre de Caperucita Roja. Y yo engañada iba a la casa del padre de Caperucita Roja y cada vez que llegaba nunca estaba Caperucita Roja, hasta que un día me di cuenta que el padre de Caperucita era el padre de Lidia y Lidia tenía un moño postizo, que fue muchísimo peor que enterarme de que Papá Noel eran los padres. En tu caso y está escrito a partir de una niña, digamos, en general escribo como ¿no? una voz infantil. Como si fuera una cuestión así. No sé, me gusta eso, incluso me gusta escribir cosas para niños. Mira qué lindo. Qué bien. Y en el caso de Cecilia he estado con el tema viral del momento, decíamos fuera del micrófono, porque el de Cecilia trata el tema cicatrices, ¿no? Este es el tema de la cirugía estética, la cirugía plástica. Bueno, ahora, ayer y hoy fue viralizada todas las redes con la indignación ante lo que se hizo Uma Thurman, ¿no? Que no se sabe si es cierto o no, pero bueno. Si es cierto, qué lástima, ¿no? Mucha gente se está nos estamos desilusionando. Bueno, como decía Magdalena, uno no escapa a su contexto y en el caso de mío, si bien ninguna de mis amigas se ha hecho la cirugía, pero es en mi generación es un tema, ¿no? Y en realidad el cuento surge porque yo siempre me pregunté qué sentiría el cirujano, ¿no? Cortando tantas mujeres. Todos los días, sí. Y todos hablando, los días, aparte todos los días, veces, sí, hablando bueno, lo mismo, porque con cada claro, uno. y de ahí vino. Entonces después le introduje el personaje de la mujer, pero bueno, uno no creo que nunca sabe muy bien por qué escribe ni cómo sale, Hacia ¿no? dónde va. Es una historia de amor también frustrada esa y de alguna forma también presenta el tema de esto de que estamos hablando de los cirujanos plásticos, por ejemplo, como un trabajo más, ¿no? O sea, el cirujano, el médico aquí es un pobre enamorado que está acordándose que hace 30 años fue desplantado por la que le está pidiendo ahora que lo opere. Sí, ahí va, las cicatrices afectivas y las de la piel, ¿no? Y bueno, y la manipulación del cuerpo y las autojustificaciones de los dos, yo qué sé, eso es más o menos lo que forma el cuento. Pero como te decía, es aburrido hablar de lo que uno hace. Sí. Yo quisiera hablar de un par de cuentos que leí. Trajo esta una anotación muy bien. ¿Puedo? Sí, como no, dale, tranquila. Sí, me traje una anotación, porque hay un cuento que se llama Media hora para almorzar, de María Sola. La verdad que me gustó mucho ese cuento.
porque bueno, primero está muy bien contado y hace un uso de los detalles de la aceituna. Sí, hay una descripción, digamos, de una cuestión como si fuera una documental, digamos, de dos amigos, claro, dos compañeros de trabajo acá en la Ciudad Vieja que van a comer ahí. Claro, pero con poca, digamos, con pocos recursos, ¿no? Con pocas palabras, sí, y crea un ambiente y queda esa ambigüedad de qué va a pasar, qué siente uno, qué siente el otro, y para mí como lectora eso ¿Te gustó? es, Aparte es una pareja de amigos, digamos, compañeros de trabajo, donde ella le banca todo, está escuchándolo, y él le va contando todos los problemas que tiene con su mujer, ¿no? En fin, se genera un ambiente ahí raro. Después otro que me gustó mucho fue el de Mayra Nebril, no me acuerdo el nombre, pero Mayra Nebril, la sí, hacedora del tiempo, la domadora del tiempo. Me pareció muy loco, ¿no? El cuento, y además que creo que pierde un poco con la introducción de ese lenguaje campero. Yo creo que ahí para mí sería excelente si no lo tuviera, pero igual, por algo ella lo puso. Va a un estereotipo muy grande, que es tratar de hablar de que la gente, digamos, del interior, en este caso de Vergara concretamente, por más que estamos hablando de una cuestión media paródica, todo tiene, la psicoanalista también es un poco autoparódica, sin duda, ¿no? Sí. Pero la gente, digamos, del interior o, digamos, de campaña, hablan todos con Z. Y todo es una exageración, todo Z, ¿no? Entonces como... ¿no? Capaz que, no sé, Sí. un diálogo... no, creo que quizás también en esto que veníamos diciendo, que tan orientado en contextos montevideanos o urbanos, desde un lugar que seguramente no sea el lugar desde donde lo pueda describir alguien que vive realmente en el campo, Claro. porque me atrevo a decir que no sé, capaz que tienen una No, vinculación, sí, capaz que no. pero no, como que bueno, te sitúas y pensás ¿no? Es como, a mí me pareció como Claro. súper interesante el juego de eso de La idea está sí, extraordinaria. lo mágico está y extraordinaria, ¿no? los cruces entre claro, aparentemente dos universos tan como dispares, una pero psicoanalista, sí, una psicoanalista que habla, y cuando da conferencias hace llover. Claro. El tema es que, yo pienso que Cecilia estaba diciendo algo parecido, Sí. es que a mí como lector me sacó Claro. digamos, del universo, ¿no? Claro, te saca un poco la magia del cuento. Me sacó pero la magia porque... yo creo que no es solo la idea, el cuento está muy bien, y cuando Tiene de humor, última también pone esa cosa contemporánea que tenemos todos, de que hacemos algo, pero por ahí se aparece otra cosa, también la hacemos. Sí, ella daba sí. conferencias, pero Sí. si podía hacer llover, le Agarraba, servía. agarraba, Y eso sí. es un poco el oportunismo Sí. que vivimos todos por la Sí, situación sí. precaria, laboral que hay Puede también, ser, ¿no? sí, puede ser, sí. A ver, ¿y cuál otro más sería? Bueno, después debo decir que empecé por el de ella porque era el primero y me gustó, eso me estimuló a seguir leyendo. No, y, es importante, el ser primero, sí, realmente debe ser. Bueno, y es el primero y el último, yo creo que claro. uno agarra por atrás, por adelante. Sí. Bueno, y también el del moño me parece que es lleno de de Virginia humor Morton. y fantasía, que ella ahora que decía que escribía para niños, y creo que tiene una beta de fantasía que tendría que seguir Sí, yo pensé medio Felipe trabajando. Artiano también. Está el último, el de Verónica Varela, que también es de la Caperucita Roja, que es también muy gracioso, digamos, está jugado al delirio, muy, ¿no? muy humorístico. Y hay otros cuentos, por ejemplo, hay uno de una chica muy joven, creo que es la más joven, Sofía de León, se Ay, llama me encantó Florin, ese. que también es como una poesía media macabra. Sí. Y Me gustó porque es cortito, Mm. pero es como de una precisión. Sí. Sofía Ponce de León, ella es Sí. salteña. Y así también el de Laura Fedele, que también es corto, pero es de la galladura, ¿no? contundente. Laura sí. Fedele, sí, es raro, ese es el más como más surrealista, Sí. aunque tiene una explicación desde un punto de vista que no vamos a hablar, ¿no? Cuando se revela el punto de vista. Y después también el de María Noel Gazano, el de las dos hermanas, me pareció Que son que son gemelas. Sí, me pareció un buen cuento, la estructura, cómo está armado. Esa también es psicoanalista ella, ¿no? No la conozco. Sí, María Noel Gazano. Hay varias Ah, psicoanalistas. sí. María Noel Gazano. Y hay otros que me María- gustaron también, o sea, casi todos. No, y algo tienen. Pero por ejemplo, está el de estos- Constanza Moreira, la Olimpia, candidata, que firma con su seudónimo Olimpia Frix, y hace uno de los cuentos más extensos Sí. y que sobre ciencia ficción, ficción. y realmente es muy sólido ese cuento, es muy sólido, tiene un mundo coherente que yo
lo venía, ahora fue de los últimos que leí, me sorprendió. Chicas, vamos a esperar la pausa y después de esta pausa vamos a seguir, amigos, conversando sobre este libro, 22 mujeres 3, y voy a ver si podemos meter a una cuarta participante por teléfono. Pero eso lo vemos después de la pausa, amigos. Estamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A mi negra la quiero y la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero y la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que al penco a la sangre en el pueblo, mis lazos coleando me ha hecho ganar. A mi negra la quiero y la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero y la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que al penco a la sangre en el pueblo, mis lazos coleando me ha hecho ganar. Cuando baila mi negra un poropo, mi alma zapatea por dentro de mí. Y al compás del puntero y talón, y al compás de la quirpa sin fin. Con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Por lucha con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negra un poropo, mi alma zapatea por dentro de mí. Y al compás del puntero y talón, y al compás de la quirpa sin fin. Con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Por lucha con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Si a mi negra la miro en los ojos se pone más roja que el paraguatá, cuya flor es incendio del bosque, estación de abeja, licor de panal. Si me rozo con ella en el baile me sube el cogote un inmenso calor, pues hornalla transmite mi negra que vuelve ceniza mi leño de amor. Cuando baila mi negra en un poropo mi alma zapatea por dentro de mí, y al compás del puntero y talón, y al compás de la quirpa sin fin. Con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negra un poropo mi alma zapatea por dentro de mí, y al compás del puntero y talón, y al compás de la quirpa sin fin. Con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. El tema se llama Currucha, obviamente estamos escuchando a Rubén Olivera y estamos también aquí, amigos, en La Máquina de Pensar, hablando con las escritoras Cecilia Ríos, Magdalena de Torres y Virginia Mórtola. Las tres son autoras de este libro, de estos 21 cuentos que trae este libro, 22 mujeres, 3. Yo creo que no hablamos de un cuento que es muy especial, yo creo, porque obviamente llama la atención, que es el de Mako, porque ella es una dibujante, es ilustradora. He intentado entrevistarla y no hay forma con Mako. Me dice sí, no sé qué, no sé cuánto, pero es muy tímida, o no sé, o era muy tímida hace 2 años, ¿no? Pero aquí ella hizo un cuento que, aparte de que hace las ilustraciones de la tapa, que es un cuento de su infancia, ¿no? Prácticamente parece una historia ahí en Flores, ¿no? Cuando iba. Sí. ¿Les gustó o no les gustó? Dicen sí, a mí ya me veo que gustó. más o menos. No, y aparte me parece buenísimo que haya una historieta dentro de... Sí, es una forma de contar también. Claro, Está sí, bien contado. Está muy lindo dibujado también. A mí me gustó mucho, me gusta la historieta, el cómic. En realidad si dibujara, sí, me gustaría también, pero no. No se me da. Bueno, estamos hablando de la música fuera de micrófonos y yo pensaba que una de las cosas que pasa con los músicos es que admiran mucho a los escritores porque ven todo lo que un escritor puede hacer, digamos, o hace un escritor, ¿no? O sea, les parece como una cosa, un mundo, ¿no? Pero al revés... Y yo pensaba que los escritores... Pero no, déjame terminar. Los escritores creen que ellos, todo el mundo sabe escribir y que el músico realmente es el único que sabe una técnica, es el único hábil, el único, digamos, tipo que tiene algo superlativo, ¿no? O sea, como que ellos están en otro nivel porque precisamente tienen esa capacidad, ¿no? Física, ¿no? De poder tocar y hay que preguntarle a Leo Maslía qué es mejor. Sí. Hablar algún otro que sí. No, yo digo porque Cecilia también sos también pianista, ¿no? Sí, bueno, pero... Y arrabalera. No soy compositora ni cerca. No, lo mío siempre pero, fue ¿has la compuesto? literatura. Bueno, si alguna canción todos hacemos, porque todos podemos hacer una canción. Sí. Eso lo dice Paul McCartney. Hay en YouTube hay él monta un número, digamos, en una especie de reunión tipo cabaret, o sea, con poca gente, con 60 personas, donde en público dice podemos hacer una canción y
Claro, bueno, hay tutoriales en YouTube que te enseñan más o menos los tonos como para que hagas una canción, pero además cualquiera puede hacerlo. O sea, eso, cuando yo estudié piano, me parecía que los músicos eran seres extraterrestres. Claro. Todavía sigo pensando que son mágicos, ¿no? Pero sí. que eran realmente superiores, lo sigo pensando, pero eso no quita Sabes que soy que habla como escritor, cualquiera pueda hacer una canción, como también cualquiera puede escribir. Yo soy partidaria de que la creatividad se puede, digamos, se debería promover, y invitaría a todos a que hiciesen algo, creasen algo, un plato, no sé, un plato rico, sí. una canción, una pintura, porque justamente eso es lo que el sistema nos quiere impedir. Perdóname si soy un poco esquemática, pero vengo de una generación combativa. No, me quedé pensando, porque por un lado existe ahora la posibilidad a través de internet de subir cosas que uno hace, pero también esas, digamos, vallas son mentales más que nada, ¿no? El tema de por qué yo no puedo hacer una canción y subirla a un blog que no la va a escuchar nadie, pero bueno, la tengo, y no se hace porque hay vallas mentales, ¿no? O lo mismo para el dibujo, o la pintura, o para la escritura, ¿no? ¿No? Uno podría realmente compartir después si quiere lo escrito o no, digo, pero podría hacerlo. Ojo que no es que estoy defendiendo el vale todo y que cualquiera que, ¿no? Yo creo en el trabajo literario, en que, bueno, vos escribís, después lees, corregís, lo mostrás a otro, esperas un tiempo a ver qué pasa, todas esas cosas, pero eso no quita que en la soledad de nuestros dormitorios, de nuestros comedores, podamos nosotros crear un cuento para contárselo a nuestros hijos, como del mismo modo que contamos chistes o contamos una anécdota de algo que nos pasó. O del mismo modo que sacamos fotos, ¿no? O sea, sacamos fotos y nadie cree que es un fotógrafo profesional, sin embargo sacamos fotos y vaya si las mostramos, y vaya si tratamos de hacer fotos artísticas y las mostramos, y no hay esa división, digamos, no hay ese problema entre fotógrafo amateur y fotógrafo profesional, está claro que hay fotógrafos profesionales y hay, claro, ¿no? Y en escritores podría ocurrir lo mismo que escribir autobiografía, en fin. Y lo que pasa que yo esto ya lo he escrito y he hecho artículos, y se complica la comparación porque en Uruguay casi todos los escritores son amateurs, son todos, o sea, no habría escritores profesionales, digamos, del otro lado, habría muy poquitos, ¿no? Porque es muy difícil vivir de la escritura en este país, pero bueno. Pero de todas maneras, no sé, yo comparto lo que vos decís, Cecilia, y me parece que quizás acá hablo más desde el lugar de la danza. No iba a decir de la danza, iba a decir desde la docencia, ¿no? Cuando vos dijiste lo del sistema, no sé, como que a veces nos cuesta como promover la creación en el otro, también eso de que cada uno puede generar o crear su propio pensamiento o trabajar desde la sensibilidad también. Después, claramente, eso puede continuarse o no, pero el poder tener un contacto con, o sea, un desarrollo en ese plano, no sé, a mí me parece que es importante. Digo, creo que en el arte, no sé, a mí yo cada vez veo más como, no en el oficio y la profesionalidad, que eso es otra cosa, o sea, uno después ahí toma otras opciones porque implican como otro rigor, pero con respecto a la creación, yo creo que todo está mezclado, que seguramente cuando vos escribís también está mezclado por los acordes que vos tocás, no sé si dice acordes o lo que tocas en el piano, y no sé, yo creo que todo duda, eso que escribís en eso, que escribís desde el cuerpo. Se escribe con todo el cuerpo. Se escribe desde el cuerpo en amplio sentido. Entonces, se escribe y se crea, puede ser escribir o puede ser otra manifestación artística. O sea, hay una que se pone en un primer plano, pero y digamos en que interviene de todo el cuerpo, interviene del sistema nervioso, interviene ¿Cómo todo, te separas del cuerpo? Claro. pero a veces no se tiene conciencia del cuerpo, ¿no? Leí una frase ayer en un artículo, y que se la mandé por mail a Circe Maya, que porque a ella le interesa el tema de este último libro de Circe, se llama Dualidades, porque ella va en contra, dice, son dualidades, no dicotomías. Hay una idea de dicotomizar, ¿no? O sea, de poner una cosa con otra. Y entonces estaba leyendo un libro sobre el hebrero, que salió, que estamos incluidos ahí en el de Rebeca Linke, y leyendo un artículo sobre el hebrero de un brasilero, ¿no? O sea, yo ya lo había leído, pero no sé por qué lo releí hace poco, y quedé deslumbrado porque hay una frase que me sorprendió, que este hombre
obviamente la cita de otro gran estudioso, que dice que la literatura como medio de comunicación es el que ha contribuido más a la dicotomía espíritu-cuerpo. Dice esa frase y a partir de la imprenta del siglo XV. Me sorprendió, porque está esa idea, digamos, de los escritores, ¿no? Que es una cuestión muy mental, ¿no? ¿De la imprenta o desde que se empezó a leer? Bueno, desde que San Agustín empezó a leer para sí mismo. Claro, desde que uno empieza a leer y no lo dice, ¿no? Desde la escritura. Sin mover los labios. No, claro. Bueno, no sé, yo lo comento porque justo estamos hablando de esta división. Quiero decir algo que intenté llamar a Mercedes Martín y no pudimos comunicarnos con ella, pero ella tiene un cuento que se llama Blanes, que es un gato también, que sobre alguien que está una protagonista muy deprimida, ¿no? Y me pareció que está muy bien ese cuento, ¿no? Después hay otro, Vidas, de Victoria Morón. Victoria Morón ha pasado por aquí por las máquinas de pensar y que trata sobre el tema del aborto precisamente en la periferia, ¿no? En la parte más periférica. Yo quería preguntarles un poco para ir terminando, obviamente respuestas rápidas. Ustedes escriben cuentos, ¿qué cuentistas les gustan o qué cuentos están leyendo? Algo que ayer comentaba con el poeta Gustavo Smoris, que yo creo que pensamos lo mismo, ¿no? Que cuando uno habla de influencias, esa palabra en realidad es el deslumbramiento por un escritor que escribe de una forma que expresa, o cada escritor está expresando, ¿no? Esa expresión de ese escritor me sirve para lo que yo tengo, quiero decir. Eso quiero decir, algo parecido quiero decirle yo, ¿no? García Márquez, cuando leyó a Kafka, dice, entonces se puede escribir así, se puede escribir eso, ¿no? Esa idea de que la expresión de otro escritor puede ayudarnos. Yo, cuando empecé a leer, que era jovencita, me quedé fascinada con Kafka, con Poe, con Horacio Quiroga. Después, cuando leí a Felisberto, quedé me encanta Felisberto, me encanta Lebrero, me encanta Carver, me encanta Chekhov, como que eso serían... Raymond Carver y Chekhov. Sí. Carver es impresionante, pero es no tiene maravilloso. No tiene nada que ver. A ver, no, pero tiene una capacidad como de decir en poquito. Sí, es minimalista, ¿no? Sí. Es esa capacidad de pero y Bolaño me gusta mucho. Bolaño también, sí. Carver parece que está contando algo cotidiano y que hay una amenaza, que puede pasar algo siempre y no, de repente están tomando un café con leche y nada más, ¿no? Cecilia, Cecilia. Bueno, yo, como soy la mayor, he leído más, ¿no? Pero ahora, últimamente, o lo que te voló la cabeza cuando... Bueno, lo último que me ha volado la cabeza es Alice Munro. Me leí todos sus libros desde que la descubrí porque me encantó. Antes había tenido un romance largo con Bolaño. Y después hay una escritora argentina, dos escritores argentinos, una es Silvia Iparraguirre y otro es Antonio Di Benedetto, que son maravillosos los dos y eso ya los leí, pero los releo constantemente y los invito a todos a leer la novela Sama. Porque, sí, Sama es una novela impresionante. Y hay un cuento llamado Balay también, que es así uno de los mejores cuentos. No lo leí. Sama es una novela de la época colonial, transcurre en Paraguay, ¿no? O sea, estamos hablando de la época de las colonias, éramos colonias de España, ¿no? Y sin embargo es un hombre que está esperando, es kafkiana, es una novela kafkiana en el Paraguay y en la colonia, ¿no? Y está dedicada, yo siempre digo lo mismo porque el epígrafe es extraordinario, dice, está dedicada a las víctimas de la espera. Bueno, y por supuesto Felisberto, Netti. Yo no dije los actuales. ¿Lebrero no te gusta mucho? No, Lebrero me aburre. A mí me gusta. Yo los Perdón porque es un pecado. Bueno, acá, está muy bien, está bien. Los últimos 2 libros de cuentos que leí, porque los que dije es lo que leí cuando empecé a leer, fueron uno de Oliverio Coelho, que se llama Parte Doméstico, que me gusta mucho cómo escribe, y El silencio de los pájaros de Horacio Cavallo también. El silencio de los pájaros. Pero es el último cuento, ¿no? Ajá. Muy bien. Y Magda, para el final. Bueno, no baile. No bailo, solo hablo. Voy a contestar así rápido lo último que estuve leyendo este verano. Debo confesar que en realidad las novelas más largas me cuestan sostenerlas, quizás. No tengo hábito de eso.
me defino como una estudiosa más que una lectora, aunque suene medio paradójico, como profesora de historia leo, pero ¿tá? Y en realidad hay un autor que logra que sí las termine y que las continúe, leí 2 novelas de él, que es Juan José Millás. Leí El Mundo y ahora este verano leí 2 mujeres en Praga. ¿Y de qué? Que me parece es español. Sí, no, ya sé que es español, valenciano, pero ¿de qué tratan esta novela, estas últimas? Esta 2 mujeres en Praga. Porque El Mundo es de cuando era niño. Es medio autobiográfico, es sí. Y bueno, es medio demencial para ver mi capacidad de síntesis. 2 mujeres en Praga refiere, justamente abre el primer capítulo, es una personaje, una mujer, Luz Acaso, que va a un taller literario que el coordinador es Álvaro Abril, y en realidad va a un taller de escritura creativa, y también se pueden hacer biografías, y ella va para que le hagan su propia biografía. Y a partir de ahí empieza una cuestión que vos todo el tiempo no sabés qué es ficción y qué es realidad. ¿Cuál es la realidad? Todo el tiempo sí. Ella dice, bueno, porque en realidad va desentrañando cosas como más autobiográficas, y después a la siguiente encuentro y sesión dice, no, esto en realidad todo lo que te dije es mentira, y después tienen como unos guiños alucinantes, que hay otro personaje, por eso el título aparentemente como 2 mujeres en Praga no sería, que es como dice, hay un personaje que me pareció súper interesante la idea de que se tapa toda la parte derecha y no tiene ningún tipo de dificultad, ¿no? Aparentemente es tuerta y no sé qué, pero es para poder actuar con el lado izquierdo, y empieza a decir que todo el mundo está pensado, por eso el guiño de Praga, ¿no? Y el espacio es como... ¿Cómo se llama la novela? 2 mujeres en Praga. 2 mujeres en Praga. Muy bien. Y Daniel Mella también estuve leyendo, lo estoy leyendo ahora en noviembre, y me parece, me encanta, me encanta quizás, y lo último así, sí estoy como que me pasa que estoy, esta novela, y es noviembre, y después tiene unos cuentos, y como está narrada toda esa historia, ¿leyeron esa? Me parece buenísimo. Muy bien, Magdalena de Torres, Virginia Mórtola y Cecilia Ríos, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Gracias, chao. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a Rubén Olivera para hablar de su libro Sonidos y Silencios. Que pasen muy bien.